¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Objetivos por Canal C de Cablevisión. Como es habitual, los sábados a las 20:30 horas y la reiteración los lunes de 13 a 14 horas. Vamos a tener un programa bastante interesante. Va a estar Alfredo Blanco directamente desde Suiza con su columna de opinión. Va a estar la gente del Foro Zona Norte, del Foro Productivo Zona Norte. Vamos a hablar de economía con el licenciado Guillermo Acosta. Y también vamos a hablar de política con el doctor en Ciencia Política y miembro de la Universidad Católica de Córdoba en la Cátedra de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, el doctor Daniel Gataz. En una semana que particularmente ha tenido condimentos que rozan entre las variables económicas que todavía siguen siendo interesantes de analizar con profundidad y la grosería política de algunos funcionarios, como el caso de Guillermo Moreno. Y particularmente porque esto tiene mucho que ver con el periodismo y tiene que ver con colegas, lo de Moreno es absolutamente inaceptable. El ejercicio patoteril de la política, el ejercicio agresivo, grosero, repulsivo de dirigentes que no están acorde a las circunstancias y fundamentalmente la investidura que de alguna forma representan o tienen como representatividad les queda demasiado grande, me parece que no le hace mucho bien ni al gobierno nacional y no le hace bien fundamentalmente al hecho institucional y político que significaba un evento que, quiérase o no, tenía como centro fundamental la independencia de los Estados Unidos o el festejo a la independencia de los Estados Unidos. La actitud de Moreno se enmarca en el ejercicio patoteril de la política, en el fascismo que en muchos casos reflejan algunos de los funcionarios gubernamentales y que debieran ser desterrados definitivamente para tratar de analizar con prudencia, con objetividad, fundamentalmente con seriedad, las cuestiones que hacen precisamente a la institucionalidad, al gobierno y a la marcha de la economía. Me parece que esto es lo que fundamentalmente hay que tratar de evitar en el futuro. Que personajes como Moreno se conviertan en el centro de la escena política de la República Argentina. Vamos a los cortes. Cuando regresemos, la gente del Foro Productivo de la Zona Norte va a estar con nosotros. Marco Aurelio Sosa. www.fabicur.com.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín. IMIX, CIAFA, Centro Robles. El Foro Productivo de la Zona Norte ha venido mostrando realmente con mucha asiduidad todo lo que hace a la responsabilidad social empresaria. En principio porque el Instituto de Tecnología Industrial, el ITI, es más que una realidad. Ya es un hecho contundente que aporta no solamente educación, sino también lo que decíamos, responsabilidad social empresaria en función de atender las necesidades de los sectores vulnerables que egresan de colegios que eventualmente después o posteriormente no tienen cabida o desgraciadamente las posibilidades de continuar una carrera se le hace realmente imposible. Bueno, precisamente el Foro Productivo de la Zona Norte, el ITI, la creación del foro, apunta precisamente a eso, es decir, a rescatar todo esto y además a realizar, como hace frecuentemente todos los años, un evento que particularmente adquiere importancia fundamental desde el punto de vista institucional. Es esa reunión que realiza y que va a ser el 25 de julio a las 20:30 horas en el Rosario Mall de Córdoba, con una premisa fundamental: el compromiso, un valor esencial frente a la comunidad. Están con nosotros Francisco Bacarro, su presidente, Luis Esterlizzi, el vicepresidente. Gracias, muchachos, por venir. No, gracias. Gracias. Bueno, primero, ¿cómo anda el ITI? Bien, bien, gracias a Dios. La verdad que cada vez es mayor el número de chicos que están estudiando. ¿Cuántos tienen ahora, Francisco? Y estamos alrededor de los 350. 350. Sí. Y bueno, este año el número de egresados va a ser mayor que el del año pasado, lo cual nos tiene muy contentos. Evidentemente hemos ido evolucionando en la organización
Y también se ha evolucionado muchísimo con la preparación que van a salir los chicos, ¿no? La verdad que cada vez tienen más herramientas para aprender, cada vez está más preparado el colegio para que los chicos salgan con una capacidad diferente al mercado laboral. Luis, el propósito del ITI era, y el de ustedes naturalmente como empresarios, era tratar de ir formando una cantera de que esos estudiantes de alguna forma se integraran después a las empresas. ¿Cómo está eso? Bueno, el año pasado se recibieron 14, la primera promoción que hemos tenido, de los cuales el 80% están trabajando en las fábricas. Ajá. Y hay algunos que están estudiando en la Universidad Nacional, otro ganó una beca en la Blas Pascal, o sea que prácticamente el resultado ha sido muy, muy positivo, ¿no? Creo que vos tenés un empleado, sí. Un chico que ha venido del colegio. En el comercio mío trabajó una chica por el primer paso del ITI, también excelente. O sea que hasta ahora, digamos, de las referencias que tenemos es que los chicos han salido no solamente con una buena preparación, sino con una actitud y una responsabilidad del trabajo. Eso me parece que es lo fundamental. Eso es lo que nos tiene más contentos, ¿no? Que es la actitud del trabajo, que es una cosa hoy por hoy en la juventud, cuando se habla de los ninis que ni estudian ni trabajan, conseguir y llegar a tener la posibilidad de contar con chicos que egresan del instituto con una actitud al trabajo totalmente distinta, digamos, para nosotros es la satisfacción más grande, ¿no? Bueno, y ahora viene el evento. Claro, vos sabés que nosotros estos eventos los hacemos porque, bueno, evidentemente para mantener el colegio nos hace falta hacernos de fondos y muchas veces este evento, más allá de tratar de despertar en los empresarios y en la comunidad el compromiso que significa con la sociedad, porque, la preparación de los chicos, nosotros creemos que la educación es fundamental para lograr que la sociedad crezca armoniosamente y no con el individualismo que tenemos arraigado adentro y más que nada los argentinos, ¿no? O sea, cada uno trata de salvarse en forma individual. Y creemos que a través de la educación es un tema que podemos cambiar muchísimo eso. Y por eso tratamos de estos eventos traer gente que nos hable de responsabilidad social, de que la gente asuma un compromiso con la sociedad en general. Esa es, y no en forma individual. También cada empresario ya al tener su empresa cumple una responsabilidad social empresaria desde el punto de vista que está dando mano de obra, manteniendo gente, digamos que ya está cumpliendo un rol, pero también muchas veces hay que empezar a preocuparse y a hacer cosas que trasciendan lo individual y vayan más allá del individualismo a la comunidad, ¿no? Y la idea es tratar de transmitir eso en el evento. Ustedes transmiten esto, pero tienen también, digamos, un concepto claro de lo que está ocurriendo en el país y siguen de cerca, porque obviamente como empresarios tienen la necesidad de analizar con mucha inquietud lo que ocurre. ¿Cómo ves, Luis, el tema? Bueno, yo por lo menos a título personal interpreto que lo más difícil que está ocurriendo no es en el plano económico, sino en el plano político. Creo que no tenemos a esta altura de las circunstancias un país que podría pegar un salto cuantitativo y cualitativo en lo que es la producción. No tenemos las inteligencias, digamos, ni la predisposición de hacer un trabajo en ese sentido. Creo que hay una falta de visión estratégica. Si alguno me dice qué provincia, qué municipalidad o que el mismo país, si tiene desarrollado un plan de gobierno a largo plazo, diría que es una fantasía, no existe. O sea, la planificación ha desaparecido. Entonces, se vive de coyuntura a coyuntura, con el agravante de que cada 2 años hay alguna elección, digamos, ya sea para renovar la Cámara o para elegir a poderes ejecutivos, y eso se rompe, digamos, de alguna medida o interrumpe de alguna medida alguna construcción estratégica y nos volvemos y la fecha de las elecciones se convierte en la coyuntura fundamental a resolver, cosa que no creo que eso sea posible porque no se define, digamos, un proyecto de país
y eso me parece que es lo que nos está haciendo falta a los argentinos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más impacta hoy desde el punto de vista empresarial? ¿Es la cuestión política que planteaba Luis o la cuestión económica también tiene su incidencia fundamental, particularmente el tema inflacionario? ¿O está más controlado ahora? No, para nada. O sea, no hay, lo veníamos los otros días, los hablábamos y dentro de la gente que está manejando el país creemos que no hay nadie que esté pensando un poco en la economía. O sea, vamos para adelante. Hemos tenido la suerte de tener hermosas cosechas con ingresos o divisas que han permitido hacer todo lo que se hizo, pero las perspectivas de acá para adelante realmente yo las veo muy complicadas, pero muy complicadas. Podemos tener, ahora con el tema este de los SEDIN y a nivel inmobiliario hay una expectativa especial, han logrado con eso planchar el dólar, sacar la expectativa del dólar, con lo cual ya eliminar esa expectativa de un dólar mucho más alto, la gente se va a volcar al consumo de la construcción probablemente, pero estamos generando permanentemente cosas que no tienen proyección. No hay una planificación económica estratégica que nos diga, mira, vamos para aquel lado y para aquel lado seguramente en el futuro vamos a tener una mejor chance económica. Hoy por hoy yo veo que estamos desapareciendo del mercado. Tenemos cerradas totalmente las importaciones. Y en cualquier economía, han violado las reglas de la economía. En cualquier economía, si vos limitas la oferta, la inflación se va a ir para arriba y cada vez hay más limitación en la oferta. La otra vez vos preguntabas sobre la capacidad instalada de las empresas. Las empresas tienen su capacidad instalada full probablemente. Y ese es uno de los problemas más graves. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de producir más, que es lo que la gente va a demandar porque tiene mayor poder adquisitivo. ¿Y la inversión? Y no hay inversión. No hay inversión. Sí, yo trabajo con 3 o 4 empresas de nivel internacional. Hace 3 años no ponen una moneda en el país, ni la van a poner. Y eso que no le dejan girar afuera. Tienen todo el dinero parado. Ahora, ¿cuál es el resultado de esto? Digo, ¿cuál es el significado de esto en función, teniendo en cuenta que el país sigue creciendo? Yo me parece que si nosotros no tendríamos que hacer solamente un análisis de los últimos 10 años. Creo que el análisis que nos corresponde hacer desde el momento que en el 83 se abrió el plano del proceso democrático en el país. Si nosotros hacemos una comparación de lo que había antes en el 83 y de lo que tenemos hoy, el déficit va a ser muy grande. Y el error está que muchas veces esa comparación se hace con el 2001. Cuando el país entró en un bajón tan grande que indudablemente las cosas que después se fueron mejorando adquieren cierta relevancia, pero no en la capacidad. Hoy el país no tiene resueltas las cuestiones estructurales. No tenemos energía. El país está importando alrededor de 11.000 millones de pesos en combustible. Bueno, elevado claro, el porcentaje lo elevó. los pozos, antes teníamos, calculo yo, una reserva se hablaba de 20 años en el 83 y hoy no sé si llegan a 4 años de reserva. En el tema, digamos, de infraestructura urbana, de la red de transporte, no hay rutas. Solamente se ha hecho alguna ruta esta como la de Córdoba a Buenos Aires y después no tenemos, digamos, la infraestructura. Los trenes, los ferrocarriles ni hablamos, ni hablemos. Educación. Yo realmente para producir un salto, digo nuevamente, cuantitativo y cualitativo en el país, necesitamos una educación a tono con un plan estratégico. Bueno, no tenemos escuela. La salud. Estamos en otro déficit. Entonces, los temas fundamentales, estructurales de un país no han sido resueltos. Han ido atados a coyunturas y posiblemente detrás de aquellos sueños de algunos grupos o corporaciones políticas que lo que buscan es quedarse en el poder o prolongarse en el poder y no definir por 25 o 30 años. Aquí no hay una visión maniquea del empresario, porque el empresario lo que quiere es invertir, producir y ganar plata. Totalmente. O sea, que esa es la visión del empresario. Y el empresario, cuando hace una crítica con respecto a la situación económica o a los parámetros económicos con que se mueve la economía, no es porque sea a favor o en contra de los K. No, es decir, naturalmente el empresario, claro. El empresario naturalmente invierte en cualquier situación, está permanentemente pensando en un crecimiento y en invertir. Pase o esté como esté. Pero hoy por hoy,
está todo totalmente limitado, no tenés posibilidades. Hoy no te dejan traer ni máquinas. ¿Por qué? Porque todas las divisas que tiene el país las necesitan para importar la energía. Entonces, materia prima, no hay ninguna posibilidad. Vos querés crecer, quiero comprar máquinas para crecer en la producción de algo, no tengo la cantidad suficiente de materia prima. Entonces te estancas. Buscas otra alternativa. Y ya llega un momento, en estos momentos hay muchos empresarios que están empezando a pensar, y me instalo en Uruguay, me instalo en Paraguay, me instalo en Chile, y algún día traeré los productos para Argentina, y si no, de ahí exportaré al mundo. Luis, hay una cuestión que yo que quería justamente referirme al tema este de la producción y del trabajo, digamos, en el país. Hace unos pocos días, creo, no sé si hace 2 o 3 días, salió en el diario, ¿no es cierto?, en La Voz del Interior, habían combatido, digamos, el narcotráfico y habían encontrado no sé cuántas personas vinculadas, alrededor de 70 personas vinculadas a las famosas cocinas, ¿no? Bueno, las estadísticas que nos dio sobre esas 70 personas, habla que el 70 y tanto % son personas de menos de 25 a 40 años. El trabajo de Juan Federico ese. El 77% no tiene tiene el secundario incompleto. Y el 71% empleos informales. Entonces, no hay educación, no hay trabajo y no hay producción. Entonces, hay droga. Hay droga. Claro, claro. Por eso, ¿cómo se mide el crecimiento? Naturalmente creces, el país naturalmente crece. Ahora, ¿cómo se mide realmente? Porque la verdad yo siento que estamos retrocediendo tecnológicamente, estamos cada vez más lejos. Si no podemos traer ni maquinaria, no podemos traer nada. Jueves 25, 20:30, Dinosaurio Mall. Bueno, ¿dirigirse a dónde? Foro Productivo de la Zona ¿Teléfono? Norte. ¿Tenés el teléfono? 03543 427 126. O si no, algún mail. Tenemos de la secretaria el celular, pero no me acuerdo. O el mail. O el correo electrónico. Correo electrónico del foro, tenemos la página web. Sí, hay una página web, está ahí justamente todos los datos. Sí, pero nos hablamos por celular, no nos acordamos del fijo. Pero bueno. El mejor de los éxitos. Gracias, muchas gracias por darnos el Cuando regresemos, el licenciado Guillermo Acosta, con él vamos a hablar sobre la economía, sobre los CEDIN, las perspectivas, en fin, sobre todo lo que hace a lo que concretamente venían diciendo los empresarios. Invertir, producir, ¿en qué marco? Ya volvemos. Si usted es contador público, licenciado en Administración o licenciado en Economía y ejerce la profesión de manera independiente o en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Consulte al teléfono 0800-555-2723. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. La gente del Foro Productivo de la Zona Norte planteaba como hecho fundamental de las dificultades que tienen o que ven concretamente dentro del país las cuestiones políticas y su implicancia dentro del punto de vista económico. Estamos con Guillermo Acosta, que es el investigador jefe del Instituto de Investigaciones de la Bolsa de Comercio de Córdoba.
Con él vamos a hablar de todo esto. Guille, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo es la perspectiva económica? ¿Cómo estás viendo esto? Bueno, ¿cómo estamos hoy con la economía argentina? Diría entre mal y regular. Es una economía que en estos primeros meses del año, para que la gente se ubique, venimos creciendo al 2%. Cuando tenemos una cosecha del agro que está muy cerca de ser el récord histórico, y cuando tenemos un Brasil que por cuestiones impositivas y sectoriales y de precios relativos a los autos, está consumiendo muchísimos vehículos, ¿sí? Es decir, con esas dos fuerzas externas y exógenas venimos creciendo al 2%. Así que claramente tenemos problemas porque dependemos de qué es lo que ocurra con Brasil y qué es lo que ocurra con el clima para que tengamos una buena cosecha. ¿Por qué crecemos del 2% teniendo todas esas bondades económicas? Porque, bueno, tenemos un serio problema con la seguridad jurídica que afecta a las inversiones. Nosotros, bueno, no lo podemos mostrar acá, no he traído filminas, pero para que la gente lo imagine. Nosotros en un gráfico lo que relacionábamos era la evolución del riesgo país con lo que pasaba con las inversiones. Y se ve cómo a partir del cepo de octubre, noviembre de 2011, el aumento del riesgo país determina justamente una caída muy violenta de las inversiones. Una economía que no invierte es una economía que está condenada a un crecimiento muy bajo y todavía creo que no estamos viendo el impacto de esa reducción en la inversión, porque por supuesto que hay cosas que tienen una demora, un retardo en observarse. Por eso es que es muy difícil hacer pronósticos hacia adelante en Argentina, pero por supuesto que hay empresas que nos invitan y nos plantean el desafío de que uno haga estimaciones para 2014 y 2015, que repito, es muy difícil en Argentina cuando el largo plazo parece ser octubre con las elecciones. Claro. Pero básicamente, haciendo eje, digamos, en las inversiones con todas esas proyecciones, uno imagina una economía de un crecimiento muy bajo, un crecimiento muy exiguo, ¿no? Bueno, la gente del Foro Productivo planteaba esto precisamente, lo que decías vos, el tema de las inversiones, pero también consideraba importante el déficit que desde el punto de vista estructural tiene la faz productiva, particularmente el tema de la energía, de cara también al futuro, es decir, Bacaro me decía, hace un tiempo atrás nos preguntaba cuál era el límite de la capacidad instalada de las empresas. Estaban a full, pero nadie invierte en pesos. Pero tampoco invierten porque no tienen ningún tipo de respuesta en lo que eventualmente pueda asegurar que esa inversión va a garantizar una producción mayor. En los servicios públicos que tienen que acompañar obviamente esa mayor producción, ahí también estamos complicados porque aun cuando hay reservas enormes de recursos naturales, aunque las inversiones aparezcan en el corto plazo, también tenemos una ventana temporal para que esos recursos se transformen en productivos. Es decir, que por eso uno ve años complicados hacia adelante, digo, porque aún si las inversiones aparecieran hoy, por supuesto que una central térmica no aparece de un día para el otro, una autopista no aparece de un día para el otro, el hecho de que Vaca Muerta efectivamente genere shale gas no se da de un día para el otro. Y alguna cuestión que también le escuchaba recién hablar a los empresarios tiene que ver con el tema de la educación. Ahí estamos muy mal. Las pruebas PISA, que son estas pruebas que rinden los alumnos de 15 años en todo el mundo en matemáticas, lenguas y ciencias, muestran que nuestros indicadores se van deteriorando. ¿Sí? Es decir, tenemos un 50% de la gente que rinde ese examen en la medición 2009, que es la última de la que hay información. Para que la gente lo tenga presente, esto se rinde en el mundo cada 3 años. Se rindió en el 2012, pero los resultados van a estar recién a fin de año. En la medición 2009 había un 52% de la gente que rindió que no alcanzaba los requisitos mínimos en lo que tenía que ver con lectocomprensión, ¿no? Eso si uno analizaba la parte de lengua, si el 50% no llega a los requisitos mínimos de lectocomprensión, no seguimos analizando el resultado de matemática y ciencias. Y además, si uno compara la medición 2009 con la medición del año 2003, si mal no recuerdo, ahí lo que vemos es que Argentina saca una nota más baja de la que había obtenido en lenguas en la medición anterior. Entonces, uno ve cómo nos alejamos incluso de países de Latinoamérica como Perú. Perú tiene una nota mucho más baja que la nuestra, pero que es mucho más alta que la última nota que se había sacado. Es decir, Perú está peor que nosotros, pero viene avanzando. Claro. Nosotros éramos uno de los mejorcitos, pero venimos retrocediendo. ¿Apareció el CEDIN? Apareció el CEDIN. ¿Y? Bueno, hay una expectativa
había una ¿Es expectativa real enorme. o es una expectativa demasiado inflada? No, creo yo, una expectativa enorme con la aparición del CEDIN. Después también aparecieron las reglamentaciones. Y cuando aparecen las reglamentaciones, aparece burocracia, aparecen zonas grises, aparecen dudas. Vemos de hecho que, por ejemplo, bueno, la reglamentación no hace referencia a el trámite que uno tiene que hacer con el banco al momento de realizar el blanqueo. Por supuesto que las empresas se preocupan, las cámaras se preocupan y uno trata de despejar algunas dudas con respecto a eso. Hay dudas con respecto al momento efectivo de cobro, de la empresa que se presente a comprar los dólares. Se van despejando. Hay que tener en cuenta que el blanqueo empezó a regir el 1 de julio, entonces claro, son dudas que de a poco se van despejando. Creo que el mercado está esperando la operación testigo, es decir, quien haya blanqueado le entregaron el CEDIN y cambió el CEDIN por un inmueble, y quien vendió el inmueble pudo ir al banco y cobrarlo y retirar los dólares. Creo que está faltando la operación testigo, y después va a haber que empezar a prestarle atención a aquellos dos instrumentos que además del CEDIN el Estado ponía a disposición para el blanqueo, que son el BAADE, que es el bono que va a ir a financiar infraestructura energética, y el pagaré, del que antes que me pregunte se sabe muy poco. Con lo cual creo que hay que investigar el pagaré, porque si hay poco escrito sobre el pagaré, bueno, sobre eso nos estamos focalizando ahora. ¿Qué va a pasar en función de la envergadura? CEDIN, creo, para quien blanquee montos menores, y obviamente el título para aquellos personas que blanqueen en mayor envergadura, en mayor medida a fondos, ¿no? Para todo esto hay que hacer un análisis financiero, cuál es la quita que va a recibir este bono que se va a orientar hacia la financiación de infraestructura de energía eléctrica, hay que ver cuál va a ser la quita del CEDIN, lo positivo del CEDIN, y que ya ahora tenemos que acostumbrarnos a hablar de SEDA y de SEDI, es decir, CEDIN aplicado, SEDA, CEDIN sin aplicar, SEDI, esos son los códigos que ya tienen en el mercado bursátil, y sí creo que el mercado secundario le puede dar algún movimiento adicional, ¿sí? Repito, había grandes expectativas que, no digo que vayan bajando, pero sí se van ajustando a la burocracia, a la reglamentación, a las resoluciones que van apareciendo por parte del sector público. ¿Cuál es la garantía de respaldo que tiene el CEDIN? Está totalmente asegurado. ¿Cuál es la garantía? Confiar en el Banco Central. Ahí quería llegar. ¿Se puede garantizar que hoy esos bonos puedan cobrarse si se siguen disminuyendo las reservas? Bueno, ¿qué es lo que ha ofrecido el Banco Central? Que a todos los dólares que van a entrar por blanqueo los va a poner en una cuenta que no va a formar parte del patrimonio del Banco Central, pero que sí se van a considerar a cuenta de reservas. Ahora, ¿es seguro eso si el gobierno echa mano a las utilidades del Banco Central y a las utilidades de la ANSES? Bueno, por eso justamente tanto el título como el CEDIN, el certificado, van a operar con un descuento, porque en realidad son una promesa de pago y quien está prometiendo pagar es el Estado Nacional. Entonces por eso van a operar obviamente con un descuento y no al 100% de su valor nominal. ¿Inflación? La inflación está en 24 puntos. Si tomamos cada uno de los meses desde que iniciamos el año y anualizamos los datos, estamos en 24 puntos si le creemos a la provincia de San Luis. Nosotros, y de acuerdo a las proyecciones que te habíamos dejado incluso en tu programa a fines del año pasado, la inflación la vamos a ver acelerarse durante el segundo semestre. La emisión de pesos está creciendo a una tasa interanual del 35%. Es más baja de lo que vimos a principio de año, pero todavía el Banco Central no comenzó a prestarle al gobierno nacional. El año pasado se usaron 60.000 millones de dólares en concepto de adelantos transitorios y al 15 de junio se han utilizado 4.500. Y por el lado del gasto público vemos que los ingresos y los egresos crecen a la misma tasa. Claro, esto el empresario lo va a entender. Si vemos el base caja, es decir, la plata que efectivamente entra y efectivamente sale. Después está el devengado. Y ahí lo que vemos es que el gobierno de alguna manera está pisando los gastos, pero el pago justamente de esos gastos que realiza probablemente va a liberar más cerca de las elecciones fondos para que se note en la economía esa circulación. Y ahí es cuando viene la emisión importante de pesos en el financiamiento que el Banco Central le va a hacer al gobierno.
Por eso que sí la imaginamos, como decíamos en tu programa, a la inflación un poco más alta que el 24-25 del año pasado, entre 25 y 27. Que es anecdótico, digo, es una economía con alta inflación. Digo, ser 25, 26, 27, es una economía con alta inflación, es el principal problema, creo hoy, que tiene la economía argentina, porque la inflación distorsiona absolutamente el rol que tiene el sistema de precios como asignador de los recursos en una economía. Guille, te agradezco mucho. Gracias, a usted por la invitación. Por venir. Cuando regresemos, la comunicación con Alfredo Blanco. SIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Cooperativa Horizonte entrega 80 viviendas por mes. El propio asociado maneja sus plazos, en promedio 4 años para adjudicarla y otros 6 para cancelarla, aunque también puede adjudicarse de forma inmediata. Sin intereses, hipoteca ni cuota rígida, aplicándose mecanismos de flexibilidad ante dificultades económicas del asociado. Estuvimos 3 años sin pagar, pero por eso nos llevó 6 años. Si no, lo hacíamos en menor tiempo. Y a partir de ahora, calculamos unos 6 años más hasta terminar de pagar nuestra casa. Que no se va tantos años como en otros casos, que son 25 o 30 años. Cada hombre, cada niño merece un hogar, una casa. IMIX, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Restaurante y Marisquería Anastasia. ¿Necesitas festejar? Pensá en el Arrabal. Belgrano 899. Reservas 460-2990. Como usted sabe, Alfredo Blanco está en Suiza y desde allí semanalmente nos envía una información con respecto a lo que ocurre en la economía mundial. Así que presentamos los auspicios de Blanco y ahí pegadito nomás su columna. Colector. Junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. El defensor del pueblo al servicio de todos. Reclamos y consultas 0800-777-0337. Tucumán 25, tercer piso, Córdoba. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351-598-7620 al 25. Te quiero. Córdoba, te quiero. Te quiero. Córdoba, te quiero. Es la ciudad que ríe y vive y canta, que abre las puertas de su corazón. La que siente, la que espera, la que lucha se supera. Esta es mi ciudad. Córdoba, tu juventud se levanta. Córdoba, un grito en la garganta y hoy te queremos cantar. Te quiero, oh, te quiero, mi amor. Córdoba, te quiero. Imposible no querer a esta ciudad que tanto nos quiere. Felices 440 años, vecinos. Felices 440 años, ciudad. Córdoba, te quiero. Buenas noches, ¿cómo estás, Ricardo? Un gusto estar comunicado de nuevo, aunque sea a la distancia. Estoy ahora en un castillo medieval de la localidad de Colombier, muy cerca de Neuchâtel.
Bueno, el comentario de esta semana aquí en Suiza y en toda Europa, diría yo, es la novedad de la incorporación plena de Croacia a la Unión Europea. En realidad, esta incorporación, que hace que ya no sean 27, son 28 ahora los socios de la Unión Europea, en realidad ha despertado ciertas discusiones. Ha pasado ya el tiempo en que los países que se incorporaban a la Unión Europea veían en eso una oportunidad de superar sus dificultades. El caso más claro de eso fue España, pasado el franquismo. Sin lugar a dudas, su incorporación al mundo desarrollado fue consecuencia de sus nuevos socios, los europeos. En el caso de Croacia está demasiado presente todavía las experiencias no tan buenas que tuvieron con el caso de Hungría y con el caso de Rumania, y entonces hay desconfianzas del lado de los socios europeos, de quienes admiten la incorporación de Croacia, que hace 10 años, exactamente 10 años, que solicitó su incorporación a la Unión Europea, que tienen desconfianzas porque la economía de Croacia es una economía que está afectada desde el 2009 por una fuerte recesión, tiene una tasa de desempleo abierto del 20%, y además los europeos creen que muchos de las incorporaciones, en particular de los países del este, de la Europa del Este, fueron hechas sin tomar los suficientes recaudos, con sociedades que tenían demasiada facilidad para transitar dificultades institucionales, reaparición de expresiones de ultraderecha, etc. En el caso de Croacia, del lado de Croacia, hay sin lugar a dudas una gran satisfacción por incorporarse a la Unión Europea. De hecho, hemos visto en la televisión, y probablemente lo hayan visto allí también, o en los medios gráficos, los distintos festejos como consecuencia de la incorporación plena de este nuevo socio de la Unión Europea. En rigor, de verdad, la mayoría de los países de Europa, como decíamos en el programa pasado cuando hablábamos de Neuchâtel, la mayoría de los países europeos están enfrentando muchas dificultades, en particular España, Italia y Portugal, que esta semana dio la noticia de que renunció el ministro de Economía. El ministro de Economía de Portugal, que era el responsable de severos ajustes, se solía decir que era el vocero de la Troika. Troika le están llamando aquí a los representantes que monitorean el funcionamiento de las economías que han solicitado rescate. Estos son representantes de la Unión Europea, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo. El plan de ajuste aplicado en Portugal ha sido muy severo. De hecho, no hace mucho tiempo el gobierno debió retroceder ante la protesta cuando intentó aplicar un impuesto sobre los jubilados. La realidad es que el ministro de Economía, el que aparecía como el responsable de ejecutar este plan de ajuste tan severo, ha renunciado esta semana. Al ser designada su reemplazante por parte del primer ministro, el gobierno de Portugal perdió un aliado importante, renunció el ministro de Relaciones Exteriores. Es decir, en esta semana el gobierno de Portugal está más frágil que nunca. Es una prueba más de que buena parte del diagnóstico y de la terapia que se aplica para la crisis europea está mostrando que dista mucho de ser exitosa. En el caso de Portugal, hace 2 años, en 2011, se anunció de que iban a tener un 2012 duro, pero que 2013 Portugal crecería. Bueno, ya el gobierno ha decidido reconocer que Portugal nuevamente no va a crecer, sigue con la tasa de desempleo alta, debe recibir a sus auditores, digamos, de la Troika, sin muchas cosas buenas para ofrecer, a pesar de que la Comisión de la Unión Europea dice que Portugal va por buen camino. No parece ser así lo que muestran las cifras de la macroeconomía. A pesar de esto, a pesar de estas dificultades, la decisión de Croacia de incorporarse y la decisión de la Unión Europea de aceptarla como socio pleno, en realidad puede reconocer razones, quizás económicas del lado de Croacia en la esperanza de mejorar su performance macroeconómica. Del lado de la Unión Europea, el nuevo socio piensa no va a ser un problema muy grande porque es una economía relativamente pequeña, aunque tiene severos problemas. Creo que una de las dimensiones más importantes de la incorporación de Croacia a la Unión Europea es, si se quiere, una decisión política. Hasta hace no mucho tiempo, como consecuencia de la crisis, se hablaba de que estallaba la Unión Europea o que el euro perdía definitivamente su carácter de moneda comunitaria. Esta decisión parece ser que los líderes deciden
dar un gesto, una demostración de que la Unión Europea está firme y que aceptan a un nuevo socio a pesar de que este socio, que hace tiempo, como decía, viene intentando incorporarse, a pesar de que este socio tenga problemas en su economía. Esa ha sido la noticia más importante que podemos comentar desde aquí. Desde allá seguramente ustedes estarán hablando de que comenzó a funcionar el mercado para los CEDIN. Desde aquí a la distancia vuelvo a reiterar algo que hemos dicho en los programas. El CEDIN se está transformando gradualmente en una especie de cuasi moneda nominada en dólares. Ahora, sus efectos sobre la economía todavía no se han visto, obviamente, porque recién esta es la primera semana y seguramente va a pasar un tiempo si es que producen algún efecto que pueda ser considerado benéfico para la economía argentina. Que vista la distancia, sigue siendo una economía difícil de explicar para los colegas de Europa, que es difícil de explicar cómo una economía que venía creciendo a las tasas que venía creciendo, de repente se enfrenta con un problema severo, como es el problema de la inflación o la reducción del nivel de actividad, y el único recurso del gobierno es echar mano al control de precios o a imputarle a la crisis mundial las consecuencias sobre la economía argentina. En Suiza, la crisis casi no se siente, y esto seguramente es consecuencia de los fuertes vínculos que tiene la economía de este pequeño país, decíamos los otros días, 8 millones de habitantes, con un producto per cápita que es 6 o 7 veces el de la Argentina, y que tiene estas profundas relaciones con una potencia de una solidez inmensa, la economía alemana. Y las relaciones con la economía alemana probablemente explican por qué en Suiza, cuando uno habla de la crisis europea, parece que hablara de la crisis en otro continente, aunque estemos aquí a pocos kilómetros de Francia, de Alemania, de Austria o de Italia. Ricardo, en la próxima columna seguramente hablaremos desde otro lugar, pero siempre con el mismo afecto. Saludo a toda la gente del canal y espero que haya llegado bien la columna. Hasta el sábado que viene. Hola, mi amor. Ay, Susana, no lo puedo creer. Con mi familia estábamos esperando que nos llamaras. Ay, qué suerte. Te quiero decir que ya te podés mudar a Ciudad Gama. Mirá todo lo que van a tener. 16 hectáreas de espacio verde en un barrio privado con seguridad las 24 horas del día. Juegos para los chicos, piletas, asadores, paseos comerciales y balcones con vista a las sierras. Para vivir en Córdoba, elijo Gama. Gama. Juntos hacemos futuro. ¡Qué bárbaro! Es el emprendimiento más grande del interior del país. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. Larrañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Reina Hada Peluquería. Hernán Lépez, Herrería Artística. Rejas, verjas, soldaduras a domicilio. Teléfono 0351-152-072-620. Bien, vamos a hablar de política. ¿Cómo se ve el país? ¿Cuáles son las perspectivas? Con Daniel Gataz, doctor en Ciencia Política de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. Daniel, gracias por venir. No, a vos, muy amable, Ricardo, por las invitaciones. Este es el que hiciste con Este Alfredo es Blanco. el último libro que hicimos justamente con Alfredo Blanco. Decía Alfredo que había robado con ese libro. Bueno, lo acabamos de ver recién de Neuchâtel. Sí, a pesar de que tiene un título bastante duro, que es Evolución del Pensamiento y el Análisis Económico, es bastante fácil de entender porque está escrito con un muy sentido didáctico, muy ameno, didáctico. sí.
Lo recomiendo, es muy didáctico. Bueno, Daniel, ¿cómo ves estos episodios políticos que... Bueno, ahí veo, digamos, desde un punto de vista conceptual y bastante amplio, creo que habría algunas consideraciones importantes para hacer. La primera de ellas, me parece que hay que hacer docencia con la gente, estamos muy cerquita de las PASO son las primarias abiertas, obligatorias, simultáneas y obligatorias, que son una especie, usando un término futbolístico, una especie de amistoso, ¿no? Y que permite a los partidos políticos medir más o menos cómo van a estar en las elecciones, y en términos generales también les da la posibilidad, obviamente, de quiénes van a ser los que se van a presentar en las generales, ¿no? Sé que las PASO son importantes porque hay algunos partidos que van a quedar excluidos porque tienen que llegar a un mínimo de votos. Pero al margen de esto, a nivel nacional realmente veo una gran fragmentación política, pero que disiento con aquellos que piensan de que debería haberse producido una unión de toda la oposición para enfrentar al modelo K, porque me parece que es una estrategia de la oposición justamente ir dividido, ¿no? Fragmentado. Me parece que el modelo K o el Frente para la Victoria le hubiera convenido tranquilamente enfrentar solamente a una oposición bastante consolidada, claro, porque hubiera sido una lucha maniquea, ¿no? Entre dos posiciones, en la cual yo creo que hubiera salido realmente beneficiado el Frente para la Victoria. Y me parece que en estas alternativas, tal como se presentan, hay un montón de electores de centro-izquierda que tienen alternativas, no solamente el Frente para la Victoria. Es decir, acá la gente en este tipo de elecciones vota más distendida. Exactamente. Con menos obligaciones, te diría, ideológicas, y voto también, con menos obligaciones también, hasta inclusive de reforzar el voto con algún criterio institucional, porque bueno, no hay elecciones ejecutivas. Sí, por eso es la confusión a veces de algunos comunicadores que plantean esto, diciendo que tendría que haber ocurrido, obviamente los comunicadores que están en contra del modelo K, que plantean de que tendría que haber ocurrido lo que pasó en Venezuela, cuando en realidad en Venezuela lo que se elegía era el presidente de la nación, claro, una cosa totalmente distinta, ¿no? Estas son elecciones legislativas que obviamente no dejan de ser importantes porque son un paso muy valioso para lo que viene en el 2015, ¿no? Donde se juega la general y la elección que realmente vale, ¿no? De todas maneras, me parece que estas elecciones legislativas van a dejar posicionados 2 o 3 candidatos importantes para el 2015, y yo doy prácticamente por excluido de este proceso del 2015 al actual presidente de la Nación, a pesar de que hay muchos operadores que hablan de Cristina eterna y todo esto. Es uno que ya tiene un poco de experiencia y que conoce de historia. Hay muchos que han querido ser eternos y han terminado cuando realmente corresponde, en algunos casos bastante antes, ¿no? Me parece que el propio Frente para la Victoria va a empezar a buscar sus nuevos candidatos y dependerá realmente de los resultados cómo se van a ir posicionando para el 2015. ¿Cómo ves la institucionalidad en el país? No, profundamente afectada. Este es uno de los problemas más serios. Fíjate que yo soy un crítico, pero lo digo con claridad porque escribo bastante seguido en La Voz del Interior, y soy un crítico del comportamiento del modelo K, pero no tanto del modelo K, porque le reconozco que han tenido algunas medidas bastante acertadas. Totalmente de acuerdo. Lo que sí me preocupa muchísimo es el estilo, los modos, y yo creo que en democracia los modos son muy importantes, son realmente trascendentes porque hacen a la institucionalidad. Y el problema del kirchnerismo es justamente esto, no respetar los modos, no aceptar el disenso, tienen una vocación autoritaria, desde mi óptica, que en gran medida empañan algunos logros importantes que han conseguido en materia económica, en materia social. Como todo gobierno hay errores, hay aciertos, pero me parece que uno, si hiciera un balance, podría poner algunas cosas importantes en el platillo de la balanza de los hechos positivos, ¿no? ¿Vos crees que la oposición puede llegar a constituirse como alternativa o directamente esto se dirime dentro del peronismo? Estamos hablando del 2015. Del 2015, ya alguna vez hecho el paso. Yo creo que está bastante claro que hay un acuerdo, para mí tácito, no escrito, ¿no? Que tampoco se difunde a través del periodismo,
que hay un acuerdo tácito de acompañar a aquellos que tengan la mejor performance acá en el 2015. No, en el 2013, digamos perdón. Ahora, ¿no? Es decir, acompañar a quienes se presenten como alternativas realmente posibles. ¿Y esas alternativas consideras que están dentro del peronismo? Lo que pasa es que es bastante difícil encontrar gente que no se vincule con el peronismo, porque por ejemplo el caso de Macri, el caso de Mauricio Macri, él mismo te dice, yo soy en alguna medida parte del peronismo, se siente un peronista. Vos lo ves a Francisco de Narváez, te dice yo soy parte del peronismo, lo ves a Sergio Massa, te dice yo soy parte del peronismo. Sacando esas opciones que te he dado en términos muy generales, ¿quién queda? Queda Ricardo Alfonsín, que obviamente no tiene, yo creo, Piné suficiente lo que era su padre, queda Pino Solana, que ha quedado bastante relegado después de las últimas elecciones, Elisa Carrió, que ha recuperado un poco de terreno, pero que todavía le falta mucho, digamos, para llegar a ser un personaje popular. ¿Crees que se puede imitar, digamos, la decisión brasileña de Dilma Rousseff con el tema de un referéndum? No, no creo. No creo, Digo, si tuvieron una elección muy favorable ahora en... Un referéndum a favor de la posibilidad de una reelección. Bueno, una reforma constitucional. Primero que no tendría validez jurídica, ¿no? Porque el referéndum en realidad hace a la validez jurídica de un acto que ya se ha producido. De todas maneras, lo que sí podrían hacer es plebiscitar, un plebiscito, que sería creo que la figura técnica más adecuada, ¿no? Un plebiscito, era el plebiscito, ¿no? En realidad no creo que eso ocurra, o si ocurre, de todas maneras, así ganar la elección. Gracias a Dios tenemos una Corte Suprema de Justicia que ha mostrado independencia, nombrada por el mismo Néstor Kirchner, ¿no? Seleccionada por el mismo Néstor Kirchner, que va a poner límites o va a encuadrar todo esto en el marco de la Constitución Nacional, que dice clarito que son 2 periodos de gobierno. No solamente dice 2 periodos de gobierno, sino que en la cláusula transitoria número 6 de la Constitución de la Reforma del 94 aclara, fíjate vos en ese momento pensando en que Carlos Menem podía buscar la reelección usando el mismo argumento que usó Angelos, ¿recordás, no? Sí. Cuando Angelos fue 3 veces gobernador de Córdoba, con un argumento bastante extraño de que una cosa era la Constitución vieja, otra cosa era la Constitución nueva, ponen esa cláusula transitoria que dice explícitamente que el presidente en ese momento, que era Carlos Menem, estaba cumpliendo el primer periodo de gobierno. Daniel, te agradezco mucho, pero te pido que no te vayas, me acompañes a cerrar el programa, porque vamos a poner como cierre del programa esta noche un pequeño video, son 2 minutos nada más. Y esto va a cuenta de que, de alguna manera, refleja o queremos reflejar lo que no queremos que realmente suceda en algún determinado momento con los CEDIN. ¿Por qué decimos esto? Porque alguna vez alguien les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. El que apuesta al dólar pierde. El que depositó dólares cobra dólares. Ahora, con Acosta hablábamos de las dificultades que podría llegar a tener o las dudas que puede llegar a considerar el CEDIN. Vea este corto que es humorístico. No acostumbramos, pero cierra de alguna manera que cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Hasta el próximo sábado. Nuestro banco. Siempre supimos de tu esfuerzo. Hoy respondemos. Hola. Nos sorprendés trabajando. Así como lo venimos haciendo hace más de 30 años. Porque en este banco trabajamos como si fuésemos una gran familia. En verdad lo somos. Y te consideramos como tal. ¿Te acordás cuando te dirigiste a tu sucursal más cercana? Viste el banco, te sorprendiste y dijiste, ahí está mi dinero. Te atendimos con la amabilidad que nos caracteriza. Llegaste vos y tu familia. Yo supe que querías tus ahorros. Papá, ¿este es el banco? Sí, este es el banco de la gente, que a cambio hoy por tus ahorros te da un bono, te da futuro, te da ilusión, te da lo que solo este banco te puede dar. ¡Wow!
que es un superbono. Y lo más lindo de todo es que cuando vos te vas, nosotros hacemos trabajar tu dinero, apostando a futuro, apostando a otro tiempo. Hoy por hoy, vos volvés al banco después de tanto tiempo y el banco quizá no esté. Papá, este es el banco. No, hoy por hoy esto es una panadería y el bono que una vez te dimos, no te preocupes porque no perdió su valor, porque a cambio luego de los años el interés de tus ahorros se refleja en este hermoso paquete de scones. Hoy físicamente no estamos, pero sabemos que estamos en tu interior, pensando en la familia, como pensamos en los millones de argentinos que están felices de haber confiado en este banco. Soy Franco Locándotela, gerente general de este banco. Hoy ya no estamos más en Argentina, pero nos alejamos para volver con más empuje y estar más cerca de tu futuro. Ayer, hoy y siempre, Banco Locándotela, bien adentro de la gente. Marco Aurelio Sosa. www.fabicur.com.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín. IMIX, CIAFA, Centro Robles.